la cual va a tener un propósito bien definido, que va a ser construir un panel de control, un dashboard, con los datos que tenemos acá. Eso no nos va a tomar mucho tiempo, y lo que quede de la clase, vamos a ver otro ejercicio mucho más acotado, pero tan solo para dar inicio a lo que es el proceso de normalización de una planilla que tiene menor cantidad de columnas, pero tiene mayor cantidad de filas para abajo, de registros. Entonces, vamos a dedicarnos en esta primera parte a construir un dashboard con los datos que tenemos. Pero primero que todo, recordemos lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, la clase anterior lo que hicimos fue básicamente terminar de normalizar las tablas. ¿En qué consiste eso? Consiste en el fondo en tratar de identificar ciertas entidades que están involucradas en estos datos que nosotros tenemos acá. De ahí nació, por ejemplo, una entidad género, en donde guardo un listado de géneros y cada uno de ellos tiene un código de identificación. Tenemos la entidad autores, ya tenemos un catálogo de autores, que obviamente son los autores que han escrito esos libros. Tenemos un catálogo de libros, el cual guarda los datos relevantes de cada uno de los libros que esta librería ofrece para la venta. Tenemos un listado de editoriales, que son los nombres de las casas editoriales que imprimen estos libros. Luego tenemos las ciudades, puesto de que cada editorial está ubicada o tiene una residencia en una ciudad determinada. Por lo tanto, tenemos una tabla de ciudades. Tabla de contactos. Nos dimos cuenta de que estas editoriales se registraban los números telefónicos y los correos electrónicos como un texto dentro de una celda, y ese texto estaba separado por punto y coma para diferenciar un número telefónico de otro. Por lo tanto, eso también lo normalizamos y de alguna forma logramos acá en la tabla de contacto dejar registrado la editorial al cual pertenece el número de contacto o el contacto, y también nosotros aprovechamos de poder identificar con mayor precisión de qué tipo de contacto se refería. Si era un número celular, si era un número de red fija, si era un correo electrónico o cualquier tipo de contacto que hoy existen para poder dar con los datos de una persona. Entonces, ahí nosotros podemos ir agregando más contactos, podemos editar los contactos, modificar los contactos, pero lo hacemos tan solo en un lugar, acá. Antiguamente, cuando teníamos nuestra planilla única, la verdad que era complicado porque los contactos aparecían varias veces repetidos cada vez que se vendía un libro de una editorial en particular. Por lo tanto, eso generaba problemas de que podría quedar inconsistente, en donde, por ejemplo, en una venta registro los contactos en un orden, en otro orden, con diferencia en los números telefónicos. Entonces la verdad es que se transforma en un caos y eso hace que uno no confíe mucho de los datos que dispone o que tiene una planilla única. Entonces acá simplemente es algo bastante sencillo, se agregan, se quitan, se modifican contactos. Voy a saltarme uno para explicarlo después al último. Tenemos un listado de clientes, realmente ahora es una tabla de clientes, en donde ahí guardamos los datos relevantes del cliente. En la planilla original, el nombre del cliente y el apellido venía como un solo valor. Bueno, se puede manejar así, y quizás para ciertas operaciones resultaría conveniente. Pero en algunos casos, cuando uno quiere hacer un filtro, un ordenamiento, una búsqueda, por el apellido de la persona, cuando tengo todo junto en un solo valor, se transforma en un proceso un poquitito más elaborado, poder hacer ese tipo de búsqueda, ordenamiento o filtro. Entonces muchas veces es conveniente más bien separar los nombres de los apellidos. Y eso me permite fácilmente, por ejemplo, no sé, buscar todos los clientes cuyo apellido es Trujillo, ¿no es cierto? Resulta mucho más práctico así. En el caso de los vendedores, también tenemos ahí una tabla de vendedores en donde guardamos los datos relevantes de los vendedores. Pero por supuesto que los datos que tenemos acá son muy breves porque de la planilla original que extrajimos estos datos, venían tan solo esos datos.
Pero sin embargo, nosotros podríamos complementarlo en este momento, agregando, por ejemplo, no sé, pues de cada vendedor, su domicilio, su estado civil, el sexo, el root, y cualquier otro dato que sea quizás interesante guardar de cada uno de estos vendedores o de cada uno de los autores o de los clientes, ¿ya? Entonces, el esfuerzo que hay que hacer para poder incorporar nuevos datos es mucho menor que si yo tuviera todo esto en una sola planilla. Bueno, finalmente yo dejé pasar uno que era autores por libro, que de fondo cumple la función de permitir especificar a más de un autor por libro. Entonces, para poder especificar un autor a un libro, simplemente tengo que indicar el código de identificación del libro, del cual es autor, y el código de identificación del autor. Y de esa manera, como es una tabla que está, digamos que se agregan registros hacia abajo, yo podría especificar perfectamente 1, 2, 3, 4, 100 autores si quiero. No tengo límites. Como sucedía en la planilla original, que solamente podía especificar hasta 3 autores. Incluso puede ser que haya un libro en donde yo no le tengo asignado ningún autor, y eso podría ser posible, ¿ya? Porque quizás sea una tarea que después, más adelante, otro día, voy a completar, asignarle un autor. Entonces, eso es lo que permite normalizar la tabla original. Al final nos quedamos con 10 tablas, ¿ya? Que para algunos puede parecer demasiado, ¿cómo podríamos decir? Difícil de manejar porque son muchas tablas y podrían ser incluso más en otro contexto. Pero lo bueno que tiene es que me permite organizar de mejor manera mis datos, ¿ya? De esta manera, más adelante, mucho más adelante, yo podría hacer algunas interfaces para, por ejemplo, editar, voy a poner un caso, editar los libros, editar los autores, es decir, una interfaz me refiero a una pantallita, en donde yo pueda agregar, modificar, eliminar, consultar, listar los autores, por ejemplo, ¿ya? Los vendedores, los clientes. Pero no vamos a llegar hasta ese punto, ¿ya? Porque eso requeriría prácticamente dedicarse todo el semestre a trabajar en ello. Lo que vamos a hacer, eso sí, vamos a aprovechar estos datos para generar información. Información que me permita tomar decisiones para la gestión, ¿ya? Entonces, en la clase anterior ya dejamos todo saneado, todo normalizado y además convertimos a cada una de estas planillas de Excel o bien hojas de Excel en tablas de Excel, ¿ya? Al dejarla como tablas de Excel, Excel la reconoce de una manera especial a como si fueran simplemente valores que están almacenados en celdas. Y eso se puede notar porque cuando uno tiene seleccionada al menos una celda dentro de la tabla, aparece un menú arriba exclusivo para tabla que me permite realizar algunas opciones con ella. Por ejemplo, cambiar rápidamente de formato, destacar algunas filas o columnas y hacer cálculos en ellas, por ejemplo, hacer filtro a través de tarjetas de filtro y no con el típico autofiltro, con ese botoncito que despliega la alternativa. Y uno puede hacer muchas operaciones acá. Dentro de las operaciones que hicimos, fue relacionar estas tablas, porque a pesar de que yo las transformé de planillas de Excel común y corriente a tablas de Excel, aún así Excel no sabe cómo se interconectan unas con otras. No sabe. Solamente sabe que tiene 10 tablas, pero todas aisladas y separadas. Y es por ello que nosotros utilizamos una herramienta que se encuentra en el menú principal en la alternativa datos, que se llama relaciones, en la cual yo señalo cuál es la ruta a seguir para poder dar con el resto de los datos. O bien, si quisiera saber
cómo se llama la editorial en particular de este libro, yo tengo que moverme de aquí hacia otra tabla en búsqueda de esos datos que quiero obtener. Por ejemplo, de la editorial. Me gustaría saber cuál es la editorial 12. Entonces, yo tengo que tomar ese valor EDI 12 y dirigirme a la tabla de editoriales y buscar acá EDI 12 y ahí se refiere a directorio Chile. ¿Ya? Pero justamente esa delegación, ese vínculo que hay entre la tabla de libros con la de editoriales, se la tengo que señalar al Excel de una forma. Y esa forma es a través de las relaciones que tengo acá. Quizá esta ventana no es muy atractiva si la comparamos con otro tipo de aplicaciones como Excel. Acá estamos en la versión 2016 de Excel. Y ya en esta versión se fueron incorporando herramientas más avanzadas para el tratamiento de datos que no existían antiguamente. Voy a nombrar un caso, ¿no? Esta que está acá, que aquí se llama administrar modelos de datos, que hoy en día se le llama Power Pivot. No sé si la pronunciación es correcta, yo sé que no es correcta, pero así se llama, Power Pivot. Y esta herramienta que se incorporó de esta forma a partir de la versión 2016 permite manejar de mejor manera los datos. Todavía le faltaba en la versión 2016 pulir ciertos detalles que fueron mejorados en la versión 2019. ¿Ya? Voy a ver si me muestra mi modelo de datos como un diagrama. Ahí está. ¿Ya? Aquí tengo mi diagrama y hay algo que me llama la atención de que la tabla de autores, ahí está. Yo pensaba que no estaba vinculada. Entonces, las relaciones que nosotros establecimos en esa ventanita que se llamaba relaciones, aquí la puedo con esta herramienta apreciar de una forma gráfica, en donde puedo ver la ruta que Excel debe seguir para llegar a los datos relacionados de un valor que se encuentra en la tabla. Entonces, esto nos va a permitir construir tablas dinámicas en donde podamos hacer filtros por datos que no se encuentran en la tabla dinámica. Porque típicamente cuando uno construye la tabla dinámica, uno puede hacer filtros con los datos que forman parte del diseño de la tabla dinámica. Pero si yo quiero filtrar por otra cosa que no se encuentra ahí, no tengo cómo. Entonces, en esta versión 2016 se han agregado otras herramientas que permiten hacer eso. Por ejemplo, supongamos que yo quiero filtrar por ciudad de la editorial. Déjenme ver dónde está la editorial, ahí está la ciudad. ¿Ya? Pero yo quiero ver no los códigos de identificación de las ciudades, sino que quiero ver los nombres nacionales. Entonces, seguramente, más abajo nos vamos a encontrar de que ahí están las ciudades. Por lo tanto, yo puedo, con esta herramienta que se llama segmentación de datos, desplegar un listado de todas las ciudades, de tal forma que si pincho un valor de ese listado, por ejemplo la ciudad de Santiago, todas las tablas dinámicas con las cuales están conectadas a esta segmentación de datos que se llama, se van a filtrar de acuerdo a las editoriales, o mejor dicho, a los libros, cuyas editoriales son de la ciudad de Santiago. ¿Ya? Entonces, aquí lo bueno es que nosotros vamos a construir ahora una interfaz en donde el usuario simplemente va a empezar a presionar botones y a jugar con ellos para obtener la información que desea. Y eso se llama un dashboard. Por supuesto que para poder construir un dashboard con una apariencia bastante profesional se requiere de tiempo para poder hacer un buen diseño. Nosotros vamos a tratar de hacer un diseño algo presentable, pero para que vean que con un poco de buen gusto, de buen diseño, uno puede crear paneles de controles bastante profesionales. Incluso, cuando tengan tiempo, ustedes busquen en YouTube, por ejemplo, Dashboard para Excel, y van a aparecer unos paneles pero espectaculares, con mapas, con fotografías de las personas, y así, pero eso requiere un poco más de tiempo de dedicación. ¿Ya? Bien, voy a cerrar entonces este visor del administrador de... ahí dice Power Pivot, pero aquí dice administrar modelo de datos. ¿Ya? Así que voy a cerrarlo.
Y ahora vamos a empezar a construir nuestro dashboard. Este archivo, por si no lo tienen, se encuentra en el aula virtual. Se encuentra en específico, aula virtual, en la pestaña paralelo 304 que vendrían siendo ustedes. Yo les digo que lo saquen de acá porque en el paralelo 303 yo voy una clase más adelantada que va de ustedes. ¿Ya? Entonces ahí van a encontrar la última versión que trabajamos en la clase anterior, que era la versión 1.5. Ya. ¿Cómo nosotros controlamos o cómo creamos este dashboard? Se recomienda tener dos hojas. Una que va a ser el dashboard en sí, la interfaz, y la otra va a ser donde vamos a hacer todos los cálculos que alimenten a la interfaz. Es decir, en esa hoja como que vamos a hacer el trabajo sucio. Bueno, quizás el término no es el apropiado, pero ahí vamos a hacer todos los cálculos y no es necesario que tenga un diseño bonito en esa hoja de trabajo, en esa hoja de cálculos. Pero eso sí, esos valores que calculemos acá, los vamos a presentar en esta hoja de interfaz que vamos a diseñar. Entonces, vamos a crear dos hojas. Una hoja que se va a llamar dashboard, que la pueden crear donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo la voy a crear ahí. Le voy a cambiar el nombre de la hoja para que sea más apropiado. Dashboard. Si ustedes quieren, la pueden colocar al principio o al final moviendo la pestaña para que quede bien ubicada. Yo la voy a dejar al principio ya. Y voy a agregar otra hoja que va a ser para realizar los cálculos. ¿Cómo le podemos llamar a esta hoja? ¿Trabajo? ¿Cálculos? ¿Cálculos? Ya, ok, llamémosle cálculos. Le pueden colocar la tilde a la vocal A o no, da lo mismo. Pero aquí vamos a hacer todas aquellas cosas como los borradores, podríamos decir. Entonces tenemos en este momento dos hojas en blanco. A ver, el diseño con el cual ustedes quieran hacer, crear este dashboard, lo pueden hacer como tema libre. Si quieren pueden seguir el mismo diseño que yo voy a dar, que no es muy bonito, pero algo se hace, ¿ya? A ver, miren, voy a marcar dos columnas completas y las voy a pintar de un color determinado. Por ejemplo, no sé, veamos qué color podría ser bonito. Amarillo, no, digamos un verde mejor. Ya, un verde oscuro. ¿Ya? Esta va a ser como una especie de panel o barra en donde vamos a desplegar algunas cosas, alguna información importante, como por ejemplo, y aquí vamos a definir cuáles pueden ser, vamos a desplegar el total recaudado en todo el registro que tenemos. Y vamos a desplegar también el total recaudado de acuerdo al periodo que estemos analizando. ¿Ya? Vamos entonces a colocar ahí unas figuras que den la sensación como que son tarjetas. Vamos a tratar de dar un buen diseño, cosas que se vean estas cifras y cuando yo haga filtros de tiempo, por ejemplo, es decir, quiero analizar el periodo diciembre-marzo del año 2021-2022, automáticamente se actualicen esos valores que tenemos ahí. ¿Ya? Eso es lo que quiero lograr. Quizás vamos a construir por ahí algunos gráficos que nos entreguen información también de un periodo. Vamos a identificar quién ha sido el mejor vendedor, quién ha sido el mejor cliente, cuál es el libro más vendido, por ejemplo, y vamos a tener ese tipo de información. Y obviamente con un poco más de creatividad podríamos empezar a buscar otro tipo de información que podríamos incorporar a nuestro dashboard. Partamos por lo básico. Primero que todo, a ver. Vamos a incorporar a este dashboard una información que va a ser el total recaudado, el total general recaudado. Partamos por ahí. El total general recaudado. Es decir, si ustedes observan en la tabla de ventas, hay una columna que aparece acá que es el precio de venta, ¿cierto? Por lo tanto, el total general recaudado sería la suma de todos los valores que hay en la columna precio de venta. ¿Ya? Pero ese cálculo de la suma no lo vamos a hacer acá ni tampoco lo vamos a hacer en la hoja dashboard.
la vamos a hacer en la hoja de venta, perdón, en la hoja de cálculos, porque ahí vamos a hacer todos los cálculos que van a ser presentados en el cálculo, ¿ya? Entonces, vamos para acá a la hoja de cálculo, y para poder acordarnos qué estábamos calculando ahí, yo lo que voy a hacer es darle una especie de título a esto. A ver, voy a ponerlo más bajito y vamos a poner total general recaudado. ¿Ya? Cosa que al ladito yo voy a calcular esa cifra. A ver, ¿cómo la calculo? Bueno, es muy sencillo. Simplemente hay que sumar. A ver, voy a anotar un poco primero el sum para que vean mejor. Simplemente tengo que calcular la suma de todos los valores de los precios de venta. Es decir, utilizo la función suma y en la hoja de ventas, me voy a ir a la hoja de ventas, marco la columna F. ¿Por qué voy a marcar la columna F? Porque resulta que se pueden agregar más ventas, ¿no es cierto? Y yo también quiero incluirlas. Porque si marco tan solo de la fila 2 hasta la fila 43, la verdad es que si agrego más ventas, esas no van a quedar. Hay que detallar, aquí tenemos una columna, una fila de total que la vamos a sacar porque si no también van a sumar el total, ¿ya? Entonces se la vamos a sacar en algún momento y no sé de dónde salió eso, ¿ya? Pero bueno, voy a cerrar el paréntesis y ahí tengo entonces mi total recaudado en todos los datos que tengo. Le voy a aprovechar de aplicar un formato monetario para que se vea como dinero, ¿ya? Entonces, esta cifra la voy a presentar de una mejor manera en mi dashboard. ¿Ya? Tenemos calculado eso, así que me voy a mi hoja de dashboard y a ver, aquí, a ver, primero que todo voy a pintar esto con un fondo un poquitito más agradable. Voy a poner un verde más suave, cosa que se vea así. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ya? ¿Te da la suma? ¿Pero qué te dice un error? Te da 0. ¿Y qué columna pusiste? F, ¿no te da? O sea, es la misma F que te pongo yo acá, ¿cierto? Ah, pero F no punto F. ¿Es la fórmula? Ahí está la fórmula, mira. Ahí está. F no punto F. Sí, y dice venta exclamación. Ah, entonces ¿saben qué? Tú marcaste la columna F de la hoja actual. Si tú no le antepones el nombre de la hoja a cual te estás refiriendo, va a asumir que es la columna F actual y seguramente aquí te aparece marcado. Eso sucede cuando, ¿sabes cuándo sucede? Cuando uno construye la fórmula, se va a la hoja, hace la marca, pero no cierra la fórmula y se devuelve. Y al devolverse, se devuelve a la hoja donde estaba trabajando y se altera la referencia. ¿Ya? Ya, entonces, veamos. Vamos a construir, voy a manejar un sub 100, pero voy a aumentar un poco el zoom para que se vea mejor, ¿ya? Voy a echar un poco más la columna, no, voy a dejarlo con sub 100 mejor, porque ese va a ser el zoom de presentación. Ya, listo. A ver, yo lo que voy a hacer a continuación es insertar una forma que dé la sensación de que se trata de una tarjeta que me va a mostrar un resultado. Para ello me voy a ir al menú principal a la alternativa insertar y luego voy a seleccionar esta alternativa que aquí me aparece pequeñito, que se llama formas. Y ustedes pueden escoger la forma que quieran. Yo, por ejemplo, voy a escoger, ¿les parece esa? Como una tarjeta. Y la voy a dibujar por acá. Ya. Ahí tengo mi tarjeta, que por supuesto no se ve para nada bonita.
Pero le voy a cambiar algunas propiedades para que se vea un poquito más presentable. Por ejemplo, le voy a quitar el contorno, para que no tenga contorno. Voy a ver, le voy a cambiar el color de fondo. Por ejemplo, le voy a dejar un color como ese, o podría ser amarillo o el color que ustedes quieran. Por ejemplo, ese color. Le voy a agregar una sombra para que dé como una sensación de que está un poco apartado del fondo. Acá, en el menú formato, cuando tengo seleccionada la forma, tengo la alternativa efectos de forma, y aquí, por ejemplo, dentro de los efectos tengo las sombras. Y voy a darle una sombra como esta. Entonces, no sé si alcanzan a apreciar ahí la sombra, puede ser que esté muy pequeña. Si ustedes quieren agrandar la sombra, se van, acá no aparece. Sí, acá, sombra, y se van a la última alternativa, opciones de sombra. Y ahí, por ejemplo, yo puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar la distancia para que se vea como una sombra más apartada de la carpeta. Puedo cambiar el color, la transparencia que vaya a tener, puedo cambiar cualquier propiedad de las que aparecen acá con respecto a la forma, en este caso, que tengo seleccionada. Yo estoy acá en el ítem sombra. Por lo tanto, estoy buscando la sombra y ahí le agregué más sombra. ¿Se alcanza a ver ahí la sombra? Entonces, estas formas pueden tener o pueden contener un texto, así que voy a agregar un texto dentro de la forma, voy a presionar el botón derecho del mouse, ahí sí, y voy a seleccionar la alternativa modificar texto. Entonces aquí voy a poner un título, voy a poner recaudación, no, con mayúsculas. Recaudación, sí, voy a cambiar el color. Recaudación general. ¿Ya? Y claro, no se ve porque el color predeterminado que tenía la fuente era blanco, así que se lo voy a cambiar por un color más oscuro. Y como estoy trabajando con verdes, le voy a poner verde y quizás un negrito para que se vea mejor, no, un tema así. ¿Ya? Ahí dice recaudación general. ¿Se ve bien o abuso? ¿Está bien ahí? Sí, ya. Listo. Entonces, pero esa tarjeta está solo para darle la forma de que hay una tarjeta que me va a mostrar una cifra, pero para mostrar la cifra, la verdad es que no utilizo la tarjeta. Sobre la tarjeta le coloco otro objeto que se llama un cuadro de texto. Miren, me voy a ir ahora al menú principal, a la alternativa insertar, y luego selecciono este objeto que se llama cuadro de texto. Hago clic en él y sobre la tarjeta aproximadamente por ahí dibujo el espacio que me va a ocupar el cuadro de texto. Por ejemplo, ese espacio. Y me va a quedar así, ¿ya? Quizás la idea es que quede con fondo transparente, ¿no es cierto? Es sin body, que solamente se vea la cifra. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar a continuación? Yo lo que quiero ver ahí es el total recaudado que tengo acá en la hoja cálculo, ¿se acuerdan? Entonces, para que aparezca esa cifra, yo lo que voy a hacer, y esto hay que hacerlo en la barra de fórmula, acá arriba, allá arriba, no hay que hacerlo en el mismo cuadro de texto porque si no me va a quedar como un texto. Eso. Voy a especificar una fórmula para traer desde la hoja de cálculos esa cifra. Y la fórmula es muy sencilla, miren, es igual, voy a la hoja de cálculos y pincho la celda donde está la cifra. Y presiono la tecla E. Y ahí tengo la cifra. De esta forma, entonces, yo la voy a formatear un poco mejor. Voy a centrarla, a ver, tiene que ser esto, así, centrado. Y le voy a aumentar el tamaño para que se vea mejor. Está demasiado el tamaño, quizás esta área es muy estrecha. Le voy a quitar, ¿les parece si le quito o le agrego sombra? ¿Cómo les gustaría más esto? A ver, por ejemplo, agreguémosle sombra a esto. No sé si se ve bien. ¿Cómo creen ustedes que se ve ahí? ¿Se ve bien? Bueno, si quieren, le pueden quitar el color de fondo y hacerlo transparente. Si quieren, le pueden quitar el borde y lo pueden dejar así. Le pueden agregar sombra, le pueden agregar iluminación si lo desean. Cosa que aparezca como un aura, podría ser así, ¿no es cierto?
Bueno, ustedes practican el talento que ustedes saben aplicar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el total de la recaudación general. Bueno, la idea es que si yo le muestre esa cifra, y si yo agrego más venta, que obviamente eso se actualice. Porque esa cifra que aparece ahí depende de la fórmula que nosotros anotamos en la hoja de cálculo. Ahora, vamos a hacer algo similar, pero para mostrar la recaudación del periodo. Y eso va a depender del filtro cronológico que hagamos con otra herramienta, ¿ya? Y para ello me voy a aprovechar de lo mismo que tengo acá, de esta misma tarjeta. Voy a copiar y pegar, ¿ya? ¿Ustedes saben copiar y pegar rápido? ¿Cómo lo hacen? Ya, miren, pero de todas maneras tienen que seleccionar ambos objetos, ¿cierto? Con la tecla control. Pero miren, mantengan presionada la tecla control y arrastren y van a sacar inmediatamente una copia. Si mantienen la tecla control presionada, teniendo los objetos seleccionados, arrastran y sacan inmediatamente una copia y no tienen que usar el teclado para ello. Control B y control C. ¿Sí? ¿No funcionó? Hemos sido engañados. Dime. ¿Para qué? Para llevar el valor. ¿Yo también? ¿No te bien? No. Lo que pasa es que me estoy aprovechando de que ya tiene diseño y para no empezar a repetir el diseño para ahorrar la tarjeta, mejor lo copio y lo pego. Lo que pasa es que se copió un objeto completo. Y ese objeto tenía una fórmula, el cuadro de texto. Sí, correcto. Eso. Y esa es la fórmula con la cual está vinculada. Diga. Control C, Control V. Control C, Control V. Y ahí tengo una copia. Estaba hablando del valor, el monto de ya. cálculo. Ok, lo que pasa es que este cuadro de texto tiene ahí una fórmula. Sí, Y la fórmula se mantiene. O sea, cuando yo copio el objeto, también se copia la fórmula. por primera vez, por lo tanto, por primera vez. Ya, perfecto. Por primera vez. Ya, mira, lo voy a hacer acá mejor. Lo voy a hacer con este otro cálculo que es el cálculo del periodo, ¿ya? Miren, pero antes de hacer eso, voy a cambiar el título primero. En vez de que recaudación general, voy a cambiar la palabra general por periodo. ¿Ok? Ya. Y esto obviamente me tiene que mostrar otra cifra distinta a la de arriba. Por lo tanto, tengo que preparar primero el cálculo para obtener esa cifra. Entonces, voy a ir a la hoja de cálculos, ¿ya? Porque ahí voy a construir una tabla dinámica que solamente me calcule el total recaudado. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, para poder crear esa tabla dinámica, me voy a ir primero que todo a mi hoja de ventas, acá. Voy a pinchar cualquiera de estas celdas y voy a seleccionar la alternativa Insertar tabla dinámica. En esta alternativa Insertar tabla dinámica, ahora me apareció un círculo ahí, una opción que anteriormente no me aparecía, que es usar el modelo de datos definido. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos las tablas y después las relacionamos, por eso se creó un modelo de datos? Por lo tanto me dice, oye, ¿tú quieres utilizar los datos o las tablas que te presentaste acá? ¿O quieres utilizar rangos de C más normales? Yo le voy a decir que quiero utilizar justamente las tablas que están dentro del modelo de datos que nosotros creamos, ¿ya? Y el resultado de esta operación la voy a dejar en una hoja que ya existe, que va a ser mi hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, pincho ahí y hago clic ahí en el cuadro de texto para que ahí se anote las celdas donde se va a construir esta tabla dinámica. Entonces yo me voy con el mouse a la hoja de cálculos y la voy a dejar aproximadamente por ahí, ¿ya? Voy a aceptar y ahí está listo el diseño. Voy a apartar un poquitito para crear mi tabla dinámica. Y es una tabla dinámica muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es calcular el total de las ventas. Todo. ¿Cómo lo calculo? Miren.
Me voy, acá aparecen todas las tablas, ¿se dan cuenta que aparecen todas las tablas? Me voy a mi hoja de ventas, o a mi tabla de ventas, mejor dicho, no es la hoja, es la tabla. Expando para ver cuáles son sus campos o columnas y selecciono acá la columna o campo, precio de venta, y lo arrastro hacia donde dice valores. Suelto y se me crea la tabla dinámica en donde las cifras que aparecen acá debieran ser las mismas que tengo acá. No son las mismas, ¿cierto? Puede ser porque quizás tenga que actualizar todo porque no se han refrescado los datos, veamos. No, sigue siendo distinta. ¿Saben por qué son distintas? Por lo siguiente, miren. En mi hoja de ventas, al final yo tengo calculado un total que también se lo está sumando con la función suma. Y se lo tengo que sacar. Y para sacarlo, me voy a la pestaña diseño y le digo que no quiero una fila de totales. ¿Ya? Aquí dice, uno más filas con nombre contienen referencia a la fila de ya. Digamos que sí. Veamos si me la eliminó. Ahí me la eliminó la fila de totales. Entonces voy a ver ahora si el cálculo valió. De ahora el cálculo es correcto. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que con la fórmula suma que tenía arriba, me sumaba todos los valores más el valor que estaba en esa fila de totales. Por eso que aparecían los 2.000 pesos más. Ahora, como quité esa fila, la función suma ya no me lo incorpora. ¿Ya? Listo. Y acá viene entonces cómo obtener la cifra. Para obtener esa cifra, me voy a mi dashboard. En esta celda, en este cuadro de texto que está ahí, en la barra de fórmulas, aquí arriba, no aquí adentro, aquí arriba, porque si no, no funciona, anoto igual a, perdón, me falta algo. Ya. Voy a anotar igual y voy a irme a la hoja de cálculos y en la celda que está al lado voy a pinchar porque ahí voy a hacer una copia de esa cifra que está acá. ¿Ya? A ver, ¿por qué no puedo yo pinchar automáticamente esa celda? Porque no me va a dar los resultados que yo espero. Entonces, yo voy a suponer de que esa celda que tiene la cifra la voy a repetir al ladito. ¿Ya? Todavía no lo hago, pero voy a pensar que está ahí. Presiono la tecla Enter y ahí no me muestra nada. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todavía no he trasladado esa cifra a la celda que estoy haciendo referencia. Entonces, ahora sí que lo voy a hacer. Voy a colocar acá igual, simplemente el valor que está acá. Nada más. Fíjense que para poder obtener o extraer un valor dentro de una tabla dinámica, no hay que extraer lo que está en una celda. Hay una función que se llama importar datos dinámicos. ¿Ya? Por eso es que no se puede hacer referencia directa a un valor que está dentro de una tabla dinámica. Hay que sacarlo de la tabla dinámica hacia una celda de Excel y ahí sí que yo puedo hacer referencia a él. Presiono la tecla Enter, me voy para acá y ahí tengo las cifras del periodo. No está bien formateado, ¿cierto? Me falta el signo peso. Así que, ¿dónde lo formateo? Acá no. Lo voy a formatear acá nuevamente con el signo peso. Y ahora si voy para acá, me va a mostrar ahí la cifra para el signo peso. Voy a ajustar un poquitito el tamaño. No le voy a poner un tamaño tan grande de acá porque es distinto, ¿cierto? Lo voy a dejar centrado. Y quizás le voy a dejar un color un poquitito más claro. O podría dejar un color verde, no sé. No tenés que irte ¿Ya? a libros primero. ¿Funcionó ahora? ¿Dónde está? Hace clic en el Sí. Ya, no se preocupen si muestra la misma cifra. Lo que pasa es que todavía no hemos filtrado esa tabla dinámica que acabamos de construir. Y la vamos a filtrar. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí, dime? Me perdí de antes cuando usted hizo la igualación, la igualdad entre los números. Ya, ok, mira. Voy a explicar nuevamente esa parte. Eso porque nomás, creo porque todo lo demás. Sí, pero de todas maneras, por si alguien más no entendió la idea de todo esto. Mira, yo lo que quiero que en ese cuadro de texto aparezca el total recaudado por tan solo de un periodo.
En el cuadro de texto de arriba quiero que aparezcan en todo, ¿ya? En total general. En cambio, no, en un solo periodo. Para lograr eso, voy a construir una tabla dinámica. Una tabla dinámica muy sencilla, en donde solamente se calcula el total, o sea, la suma de la columna precio-venta de mi tabla de ventas. Y obviamente en este momento es exactamente la misma cifra general. Para poder utilizar ese valor en mi cuadro de texto que tengo acá, necesito yo sacar esa cifra de la tabla dinámica y dejarla alojada en una celda de Excel. Y para eso simplemente tú anotas acá una fórmula igual lo que está en esta celda y automáticamente Excel incorpora la función importar datos dinámicos. Porque no es llegar y sacar los datos así nomás, porque acuérdate que la tabla dinámica va cambiando de forma. ¿Ya? Entonces al cambiar de forma, lo que antes estaba en una celda, después puede estar en otra celda. Por eso que se requiere de una función para que esa función me entregue el valor requerido. Ahora que yo tengo la cifra afuera, yo perfectamente entonces acá en el cuadro de texto que tengo acá, que voy a pinchar para seleccionarlo, anoto acá la fórmula igual, en mi caso sería cálculos sin reclamación B6, porque es ahí donde está esa celda. Es decir, me estoy refiriendo a esta celda. Me estoy refiriendo a esa celda. Y sería la celda B6, en la hoja de cambio. Ya, pero ¿y cuál es la gracia de esto? Y aquí viene la gracia. Las tablas dinámicas, voy a hacer clic en ella, tiene una herramienta que se llama escala de tiempo. Y yo la encuentro acá en el menú de herramientas de tabla dinámica, bajo la alternativa Analizar. Y ahí encuentro la herramienta que se llama escala de tiempo. Esta herramienta que se llama escala de tiempo me presenta, primero que todo, tengo que seleccionar que voy a hacer la escala de tiempo basado en alguna columna que tenga fechas. Y en este caso me está diciendo de que la única columna que tiene fechas que estoy utilizando en esta tabla dinámica es la columna fecha venta. ¿Ya? Hay otras fechas por ahí, pero que está en la tabla de editoriales, que es la fecha de, en la tabla de libros, que es la fecha de emisión o de impresión, algo así. ¿Ya? Pero realmente yo quiero acceder a la fecha de venta, así que miren, voy a hacer clic acá y voy a dar a aceptar. Y ahí tengo entonces una escala de tiempo. ¿Qué es lo que hace esta escala de tiempo? Yo puedo marcar el periodo con el cual quiero que se me calcule esta tabla dinámica. Por lo menos en ese periodo no tenía datos, ¿ya? Así que voy a estirarlo un poquito más y voy a tratar de buscar algún periodo que sí hayan datos. Y ahí tengo datos, por ejemplo. Ahí tengo datos. Por ejemplo, de aquí a acá tengo esa cifra. De aquí a acá tengo esa cifra. Entonces vuelvo a repetir, ¿ya? Yo, para poder filtrar por fechas, voy a recurrir a una herramienta que tiene las tablas dinámicas. Y voy a elegir esta tabla dinámica. Esa herramienta se encuentra en el menú de herramientas de tabla dinámica bajo la alternativa Analizar. Ahí encuentro entonces la herramienta que se llama Insertar escala de tiempo. Al hacer clic me va a aparecer esta ventana en donde yo tengo que elegir en base a qué datos voy a construir esta escala de tiempo. ¿Ya? Por suerte aquí tan solo tengo una columna en la tabla de venta que es la fecha de venta. Y efectivamente con esa quiero construir la escala de tiempo. Así que la voy a seleccionar, voy a presionar aceptar y me va a crear esta ventanita. Esta ventanita que se manipula simplemente por el mouse. Ni siquiera hay que utilizar el teclado para cuando yo quiera empezar a hacer filtros. Y si hago filtros, la tabla dinámica se va a alterar. Miren. Se están alterando las cifras, ¿cierto? ¿Ya? Y esa es la idea, porque en este momento está filtrada. Y si yo me voy al dashboard, no me van a aparecer valores, porque me está mostrando justamente el resultado de ese filtro. Pero la idea es que esto no esté acá, ¿cierto? No lo voy a estar manejando acá para después ir a ver los datos. La idea es que esa escala de tiempo esté en el dashboard. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cortarla
y me voy a ir al dashboard y acá la voy a pegar. Y la voy a dejar por acá. Entonces, a donde ustedes quieran. Esta escala de tiempo también tiene su menú propio que se llama herramientas de escala de tiempo, la cual me va a permitir, por ejemplo, darle un formato rápido, ¿ya? Como el que ustedes quieran, por ejemplo ese, y si quieren lo pueden personalizar incluso, creando una copia de ese formato para modificar la copia. ¿Y qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo? Al modificarla podríamos cambiar el color de fondo, el color, podríamos hacer un montón de cosas con el formato que tiene esta escala de tiempo. Pero por lo pronto, yo realmente lo voy a dejar así mientras tanto, ¿ya? La voy a dejar hasta. Entonces miren, voy a filtrar para el mes de diciembre de 2021 hasta marzo de 2022. Y ahí está la cifra del periodo. ¿Se dieron cuenta? Ahí está la cifra total y ahí está la cifra del periodo. Entonces, imagínense el dueño de esta librería y quiere saber cuánto se vendió en el mes de enero del año 2022. Entonces yo marco aquí enero de 2022 y eso fue lo que se vendió. 623.465. ¿Ya? Más adelante, esto lo vamos a mezclar con otros filtros. Por ejemplo, ya se vendió en total, o se recaudó en total 623.465, pero después yo podría agregar otros filtros, por ejemplo, por género literario. O sea, quiero saber, por ejemplo, además, cuánto se recaudó en el mes de enero para el género ciencia ficción. ¿Ya? Miren cómo lo voy a hacer. Me voy a devolver a mi hoja de cálculos y voy a seleccionar nuevamente mi tabla dinámica. Pero en esta oportunidad, en vez de agregar una escala de tiempo, voy a agregar una segmentación de datos. Una segmentación de datos no es más que un filtro que se presenta como una lista de opciones. En este caso, por ejemplo, yo quiero listar los géneros literarios para hacer filtro por género literario. Y acá no tengo yo la columna género literario, pero aquí tengo la pestaña a todos, me parece el resto de las tablas. Entonces yo quiero desplegar no el código del género literario, quiero desplegar el nombre del género literario. Entonces voy a buscar acá la tabla de géneros, ahí está, acá está el código que lo identifica, acá está el nombre, hago clic ahí, presiono aceptar, y ahí obtengo entonces el listado de los géneros literarios. Pero esto no tiene que estar acá, tiene que estar en mi dashboard. Entonces, lo corto y lo pego en mi dashboard en un lugar conveniente, como ustedes quieran. Por ejemplo, lo voy a dejar por acá. La segmentación de datos también tiene su propio menú, que me permite cambiar el formato y cosas por el estilo. Yo solamente le voy a cambiar el formato. Voy a utilizar el mismo formato que utilicé para el trabajo. No es tan parecido, pero después lo puedo limpiar y lo puedo dejar mucho más bonito. Entonces, miren, ¿qué me está mostrando ahí? Lo recaudado en el mes de enero del año 2022 para todos los géneros literarios. Pero supongamos que yo quiero saber, a ver, ¿cómo fueron las ventas de los libros de ciencia ficción? Entonces yo aquí busco ciencia ficción, hago clic y me dice, bueno, gran parte de las ventas fueron de ciencia ficción, porque se puede vender 365.000, me parece, ¿ya? Bueno, en el mes de enero del año 2022, en el género ciencia ficción, se ha recaudado 321.366 pesos. Entonces se vende bastante en verano de estos libros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el dueño de la librería? Bueno, compremos más libros de ese género, ¿no es cierto? Porque la gente está comprando eso. Entonces, ellos ya me están entregando información para tomar ese tipo de decisiones y así mejorar la gestión de mi negocio. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Y voy a crear a partir de acá otra tabla dinámica. Para ello, Voy a ir al menú principal.
principal a la alternativa insertar y luego voy a seleccionar la alternativa tabla dinámica. ¿Listo? En esta nueva tabla dinámica que la estoy construyendo a partir de mi tabla de ventas, voy a utilizar nuevamente todas las tablas que están en el modelo de datos de este libro. Y esta tabla dinámica la voy a dejar como una tabla dentro de la misma hoja de cálculos. Es decir, la voy a dejar por acá. Siempre que ustedes tengan más de una tabla dinámica por hoja, dejen unas 3 líneas de separación entre una tabla dinámica y otra, porque como las tablas dinámicas van cambiando de dimensión, a veces se superponen a otras que están más abajo. Entonces yo incluso debería dejarlo un poco más abajo todavía. Ahí. Voy a dar a aceptar y ahí aparece entonces la imagen del diseño de esta tabla dinámica. Entonces, yo quiero saber el nombre del vendedor que ha vendido más productos, más libros. Entonces, el nombre. El nombre yo lo obtengo de la tabla de vendedores. Sin embargo, el nombre está separado del apellido. Bueno, no importa. Lo voy a dejar caer acá como encabezado de filas, el nombre y el apellido. El diseño predeterminado es un diseño con esquema. Es decir, me está mostrando el nombre y dentro del nombre está el apellido. Pero este diseño yo lo voy a cambiar para que aparezca el nombre al lado del apellido. ¿Y cómo hago ese cambio? Para que se vea como si fuera una tabla normal. Bueno, me voy al menú principal a la alternativa herramientas de tabla dinámica y luego selecciono la alternativa diseño. En esta alternativa voy a cambiar el diseño del informe. Acá tengo una opción que se llama diseño de informe y voy a dejar que sea un diseño tabular. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos valores que están dentro de otro, en el esquema, ya no se van a mostrar dentro de él, sino que se van a mostrar para el lado. Miren, voy a seleccionar mostrar en formato tabular y ahora me aparece para el lado. Ahora bien, me agrega también los totales por cada uno de estos grupos que se van formando, que la verdad que no tiene sentido, ¿cierto? Así que voy a quitar esos subtotales. Y para quitarlos, acá mismo donde dice totales generales, o subtotales mejor dicho, no quiero mostrar ningún subtotal y me aparece ahí. E incluso voy a quitar el que dice total general porque realmente no lo necesito. Desactivar totales de fila y columna. ¿Ya? Entonces aquí ya tiene una apariencia de tabla común y corriente. Ahora bien, yo lo que quiero es calcular cuántas ventas hizo cada uno de ellos, ¿cierto? Y esa información la tengo en mi tabla de ventas. Por lo tanto, de allá la voy a ir a sacar. Me voy a ir a la tabla de ventas que está aquí abajito y voy a tomar un campo, una columna que me permita calcular o contar cuántas ventas hizo cada uno de estos vendedores. En el fondo lo que hace es contar cuántas veces aparece el vendedor en el listado. Y en este sentido, cualquier columna me sirve, cualquiera. Mejor aún si es una columna que tiene texto. ¿Por qué? Porque la única operación de cálculo que puede hacer acá con una columna que tiene texto es simplemente contar. Porque si yo elijo una columna que tiene cantidades, como por ejemplo precio neto o bien precio de venta, la operación predeterminada que me va a realizar va a ser sumar esos valores. Aunque yo de todas maneras lo puedo cambiar para que me cuente. Pero para hacerlo más rápido, yo voy a tomar cualquier columna, por ejemplo, el mismo ID vendedor. Podría haber sido ID de cliente, ID de libro, pero para que sea algo correcto, voy a utilizar el ID vendedor y lo voy a dejar caer acá. Y ahí me aparecen entonces las cifras de ventas que ha realizado cada uno de los vendedores. En el fondo es la cantidad de veces que el código del vendedor aparece en el listado de ventas para abajo. ¿Ya? Porque eso fue lo que me contó. Ahora bien, podemos ver que Mónica Hernández es la que más ha vendido, en ejemplares, en unidades, no necesariamente la que más ha recaudado. Pero yo creo que cuando uno quiere premiar, por ejemplo, a un vendedor o destacar a un vendedor,
yo realmente para mí es más valioso aquel vendedor que vende más libros, más que aquel que recauda más, porque puede ser de que el que recaudó más vendió tan solo 2 libros caros, en cambio el otro vendió 20 libros baratos. O sea, la capacidad de venta, ¿quién la tiene ahí? O la habilidad de venta, aquel que vendió más, ¿no es cierto? Puede ser que el otro tuvo suerte, en realidad. Entonces, miren, solamente para que me aparezca acá el mejor de todos, yo voy a aplicar un filtro acá, un filtro que no son de los filtros que tengo acá, comunes, sino que es el último que está donde dice filtros de valor, que se llama los 10 mejores. Pero yo no quiero los 10 mejores, quiero tan solo el mejor, pero no importa, voy a elegir ese, los 10 mejores, pero en vez de que sean 10, lo voy a bajar a 1 simplemente. Al mejor. ¿Ya? Y esa operación la va a realizar en base a los valores que están en la columna recuento de ID vendedor, o sea, de esta columna. Voy a presionar aceptar y ahí tengo entonces solamente la persona que hizo mayor cantidad de transacciones. Pero va bien, ese dato lo tengo que yo llevarlo hacia mi dashboard y lo voy a dejar en una etiqueta, como la que hemos creado hasta el momento. Pero no la puedo extraer directamente de la tabla dinámica, así que voy a sacar esos dos valores y los voy a llevar hacia una celda continua, ¿ya? Por ejemplo, hacia esta celda, esa de ahí. Y como el nombre y el apellido están separados, lo que voy a hacer es volverlos a unir por este momento nomás, transitoriamente. A ese proceso se llama concatenar. Entonces tengo el nombre y el apellido, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el nombre, que está en la celda A13, y a eso le voy a concatenar y voy a utilizar este símbolo que se llama ampersand. Ya es el I que utilizan los ingleses. Ese es un símbolo de concatenación. Luego le voy a concatenar un espacio en blanco que va a estar encerrado entre comillas, y luego le voy a concatenar el apellido de la persona. Y con ello voy a lograr entonces lo siguiente. Voy a lograr que aparezca acá el nombre completo como un solo valor. Yo creo que sería bueno, ¿saben qué? Pensando ahora bien, de que las fórmulas que están en cada uno de estos cálculos las voy a dejar acá como fórmula para que ustedes las sigan viendo. Voy a poner acá igual, hay una función que se llama fórmula texto que me entrega como resultado el texto de la fórmula que yo estoy aplicando en la celda. En este caso voy a poner acá esa función. Esa es la fórmula que yo estoy utilizando acá. Fórmula texto. Esta es la función que estoy utilizando acá. Y acá la función es, lo voy a tener que poner aquí al ladito, igual fórmula texto de acá. Y aquí tengo entonces la fórmula que apliqué al ladito. Las voy a aplicar un poco distinto para que se vean que son las fórmulas. ¿Ya? Entonces ahí están las fórmulas que estoy utilizando en las celdas que están al lado izquierdo. ¿Ya? Bien. Ahora voy a construir entonces una etiqueta en mi dashboard que le voy a dar otro diseño. ¿Ya? Voy a escoger otro tipo de forma. Así que me voy a ir al menú principal, a la alternativa insertar, formas, y voy a escoger este rectángulo con los bordes redondeados. Y acá voy a poner entonces una etiqueta en donde va a aparecer el nombre del mejor vendedor. Voy a darle primero que todo ese título, ¿o no? No, primero que todo mejor le voy a cambiar el color del fondo. Lo voy a dejar de color verde. Fíjense que así no se ve tan mal. Y le voy a aplicar algo de sombra para que se vea con cierto relieve. Le voy a cambiar el borde y lo voy a dejar un poco más grueso. ¿Ya? Contorno, grosor, y lo voy a dejar más grueso como ahí, por ejemplo. Se ve mejor, ¿cierto? Y finalmente, el texto que voy a poner dentro de este rectángulo, voy a modificar el texto con el botón derecho del mouse y voy a anotar acá el mejor vendedor.
lo voy a dejar centrado para que se vea bien. Le voy a cambiar el tamaño para que sea un poquito más llamativo. Lo voy a ennegrecer. Y eso no. El mejor vendedor. Entonces la idea es que ahí aparezca el nombre del mejor vendedor. ¿Se acuerdan cómo así se hacía? Miren. A ver. Se inserta un cuadro de texto. Se dibuja ese cuadro de texto acá. ¿No es cierto? Y luego en la barra de fórmulas se ingresa la fórmula que no es más que la dirección de la celda en mi hoja de cálculo donde está el nombre de ese vendedor. Entonces yo voy a la hoja de cálculo para hacerlo con el mouse mejor y hago clic acá, presiono la tecla Enter y ahí está el nombre de esa persona. Voy a dejarlo centrado el nombre. A ver, ahí está. Y le voy a quitar el fondo, ¿ya? Le voy a quitar el fondo. Lo voy a dejar simple y lleno. Y le voy a quitar el borde para que no tenga ese borde que aparece ahí, sin borde, y se vea tan solo el texto. Y no sé qué le aparece ahí en negro, o si ustedes quieren lo pueden formatear con otro color para que quede más bonito. Ahora bien, si ahora yo quiero saber cuál es el mejor vendedor dentro de un periodo de tiempo, y también tal vez con respecto al género literario de los libros que ha vendido, yo lo que tendría que hacer para lograr eso es modificar las conexiones. ¿Por qué? Porque esta escala de tiempo y esta segmentación de datos está conectado con la tabla dinámica anterior, ¿cierto? En la que calculábamos nosotros el total. Pero, y está conectada con ella porque de ella la sacamos. Pero no está conectada con la nueva tabla dinámica que acabamos de hacer para obtener el nombre del mejor vendedor. No está conectada. Porque yo tengo la libertad de decir quiero conectarla con esta tabla dinámica o con esta. Porque puede haber sido tal vez que yo quiero ver el mejor vendedor del periodo de tiempo, pero sin considerar el filtro que yo haga acá, ¿no es cierto? Solamente quiero que sea con respecto del periodo de tiempo y no con respecto del género literario. Por eso que yo digo, esto quiero conectarlo con esto y con esto, cosa que cuando cambie esto y esto se actualiza. Entonces, aquí les voy a hacer la pregunta. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Que lo conectemos solamente con la escala de tiempo o que lo conectemos solamente con el filtro de género o con ambos? Ambos. ¿Ambos? Perfecto. Entonces, miren, voy a partir con la escala de tiempo. Recuerden que cuando yo selecciono un objeto en Excel, se activa un menú en la barra de menú relacionado con el objeto que he seleccionado y ahí solamente tengo la alternativa de opciones. Acá hay un botón, una alternativa que se llama Correcciones de informes. Y aquí me aparece en esta ventanita que la escala de tiempo solamente está vinculada a la tabla dinámica 1, pero no a la 2. Por eso que cuando yo trato de filtrar esto por otro tiempo, otro periodo, se mantiene la misma persona, porque eso no afecta a esa tabla dinámica. Entonces yo lo que voy a hacer es conectarla también a la tabla dinámica 2. ¿Se dan cuenta que cambió la persona? Porque ahora esto tiene efecto sobre la tabla dinámica 2, que es de donde estoy sacando el nombre del mejor vendedor. ¿Ya? Pero si yo filtrara, por ejemplo, a ver, voy a poner ahí, si yo filtrara por género, en este momento este filtro de género no afecta al mejor vendedor, porque esta segmentación de datos no está conectada con esa tabla dinámica. Solamente está conectada con la tabla dinámica de donde obtenemos el total del periodo. Entonces, como ustedes quisieron que estuviera todo sincronizado, voy a hacer clic en esta segmentación de datos y en el menú de herramientas de segmentación de datos también la voy a dejar conectada con la tabla dinámica 2. De esta forma,
Si por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos viendo que el mes de febrero o marzo, enero, ya, el periodo de diciembre-enero era un buen periodo para vender libros de ciencia ficción, ¿cierto? Y en este caso, el mejor vendedor dentro de ese periodo que ha vendido libros de ciencia ficción es Lidia Negra. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, de aventura, bueno, en ese periodo no se vendió ningún libro de aventura. O si quisiera, por ejemplo, de historia, Juan Ramírez es el mejor vendedor de libros de historia en ese periodo. Y ha logrado vender el libro 210.993 pesos. A todo esto, en esta segmentación de datos, si ustedes quieren, pueden pinchar más de uno. Pero para ello mantengan presionada la tecla control y pueden seleccionar más de uno. Y así yo podría ver, por ejemplo, cuánto se recaudó en ese periodo en los géneros aventura, comedia e historia, y quién es el mejor vendedor que vendió en ese periodo esos géneros literarios. ¿Ya? Entonces, claro, las conexiones de la escala de tiempo, la segmentación de datos, se conecta de aquella tabla de donde generé esta segmentación de datos y esta escala de tiempo. Pero no queda automáticamente enlazada a las demás tablas dinámicas, porque es una decisión del diseño mío el que quiera o no dejarlas conectadas, dejarlas sincronizadas. A ver, veamos si entendieron bien el asunto. Construye una tarjeta idéntica a la que tenemos ahí, si ustedes quieren la copian y la pegan, pero para mostrar al mejor cliente. ¿Ya? ¿Quién es el mejor cliente? El mejor cliente, ¿cómo lo podemos medir? ¿Aquel que compra más libros o aquel que gasta más en libros? ¿Cómo lo medirían ustedes al mejor cliente? El que te entrega más plata, ¿cierto? ¿No? O el que compra más libros. ¿Ya? Si tú quieres verlo desde ese punto de vista, ningún problema. Ahora, podríamos tener las dos cosas también. Pero para eso tendríamos que construir dos tablas dinámicas, una para calcular la recaudación o lo que ha gastado el cliente y la otra para calcular cuántas transacciones hizo ese cliente. ¿Ya? Pero de momento escojan cualquiera de las dos. Yo en este caso escogería aquel cliente que ha gastado más, tan solo para variar un poquitito, ¿ya? Para que no sea tan idéntico al otro. Traten de hacer ustedes primero, veamos si les resulta. Ya, para esos mismos. Sí, vamos a la prueba dinámica de donde estuviste. Ya, en Mónica Hernández dice que pasó 7 ventas. A ver. El mejor elemento del recuento. Ya, a ver, ¿por qué bajó? Es porque tenemos otra. A ver, no me lo ya, justamente. A ver, sigo porque tenía 10 ventas. No, pero el cálculo de dónde lo sacaste este cálculo? ¿De la tabla de ventas? Hagamos lo siguiente, antes de analizar, actualizar todo. Ya, no será por lo siguiente, mira, todo hay algún... Y ahí me aparecen los 10. Ah, ya, que puede ser por el periodo de tiempo entonces. ¿Y te aparecen los 10 en otro lado? Ya, pero ok, seleccionemos los mismos para ver si nos dan los mismos datos, porque ustedes bajaron el archivo recién. Ya. Ya, ¿y cuánto tenemos ahí? Ya, ¿en qué géneros? ¿En qué género? Historia. ¿Sí? Ven abajo donde dice cosas de historia.
seleccionado abajo. Voy a ver yo entonces si tengo otro seleccionado abajo. Realmente lo que voy a hacer es estirar un poco esta segmentación de datos. Incluso lo podría dejar para el lado. ¿No? ¿Tengo más? A ver, presione el botón, perdón, haz clic sobre la segmentación de datos y ve con quién está conectado. ¿Está conectado con las dos tablas dinámicas? Sí. Ya, y la escala de tiempo ¿está conectada con las dos tablas dinámicas? Ah. con hambre. O sea, sí, a ver. ¿Cuál es la otra que está? O sea, en este momento esta segmentación de datos y esta escala de tiempo la tengo conectada con las dos tablas dinámicas. Aún así no te aparece. No habrás borrado también. Ah, no, pero te aparece el 10. A ver, voy a borrar el filtro para marcar todo. A ver, mira, si yo selecciono todo el periodo, la que más ha vendido ha sido Mónica Hernández con 530.579. Mónica, ¿no? Ya, mira, y voy a quitar los filtros de acá para que aparezca todo. Ya, mira, sácate todos los filtros. A ver, se sacan los filtros, presionar aquí en el muro, ¿ya? Que aparece una X roja y ahí se activa todo. A ver, seleccionemos lo mismo. Seleccionemos el mes de diciembre, enero del año 2021-2022. Y seleccionemos ciencia ficción. ¿Te aparece Lidia Ven acá? No, me parece Juan Ramírez. A ver, está seleccionando diciembre del año 2021 y enero 2022. Sí. Es que, yo sé, ya. Mira, ándate a la hoja de ventas. Ya. Al final tú tienes acá un total. Sí, yo sí. Ya, entonces si tienes el total también lo estás sumando y eso te puede alterar los resultados. Bueno, mira, en la tabla dinámica tú quítale acá la fila de totales. Quítale la fila de totales. Sí, la fila totales también está cerrada. Ah, sí, y a pesar de eso no te da los mismos resultados. Me parece que hay. Bien, los filtros que usted hace con el cálculo. Los filtros que ustedes hacen el cálculo acá. Sí, ahí se va moviendo. Ya. ¿Ahí qué filtro le puso usted? A ver, es que esto es el resultado que en este momento tengo al seleccionar el periodo diciembre-enero 2021-2022 en el género ciencia ficción. Si yo quito todo esto, esa tabla dinámica ahora va a cambiar acá, me va a decir Mónica Hernández, tiene 10 unidades vendidas, 10 transacciones. Si yo le quito todos los filtros. Y acá yo tengo, el filtro que tengo aplicado es los 10 mejores, que realmente es el mejor. Ya mira, habría que ver entonces, porque podría ser que quizás sin querer borraste una fila de la hoja de ventas. Pudo haber sido. Entonces quizás habría que revisar los datos. Pero mira, sigamos viendo ya. 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 ¿Pudieron hacer entonces calcular el mejor cliente? Ya miren, lo voy a hacer yo, ¿ya? Voy a seleccionar ese objeto, voy a presionar la tecla Control y voy a seleccionar el cuadro de texto que está adentro. Y sin soltar la tecla Control voy a arrastrar para el lado y así copio y pego inmediatamente lo que está seleccionado. ¿Ya? Acá voy a cambiar el texto porque va a ser el mejor cliente. Y aquí yo quiero que aparezca el nombre del cliente, pero para poder obtener eso voy a tener que construir una tabla dinámica diseñada en función del cliente. Así que me voy a ir a mi hoja de ventas, porque todo está relacionado con las compras que ha hecho el cliente. Y a partir de acá construyo mi tabla dinámica. Bueno, para ser sincero, no es necesario partir de la tabla de ventas, puedo estar en cualquier tabla. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo no voy a decir que voy a utilizar el modelo de datos que hemos creado. Y acá yo voy a elegir de dónde saco los datos. Por lo tanto, que haya partido de la hoja de la tabla de ventas o de la tabla de género para construir la tabla dinámica va a dar lo mismo. ¿Ya? A ver, perdón.
No, perdón. Voy a mover esta tabla dinámica. Es que le agregué una hoja nueva. Diseño, ¿dónde está? Tabla dinámica. No, tengo mover, acciones. Mover tabla dinámica, ahí sí. La voy a mover a la hoja de cálculos por acá abajo. Ahí sí. Había creado una hoja nueva, que todo esto igual me quedó la hoja ahí creada. La voy a eliminar mejor. Me faltó seleccionar esa alternativa. Entonces, el diseño que va a tener esta nueva tabla dinámica va a tomar el nombre del cliente, que lo saco de mi tabla de clientes. Voy a tomar el nombre y el apellido, que el diseño me lo va a mostrar así, pero sabemos cómo cambiarlo para que quede para el lado, ¿cierto? Me voy a la alternativa herramienta de tabla dinámica diseño y cambio el diseño de informe por un diseño tabular. Le quito los subtotales, le quito el total, para que me quede solamente eso. Y si ustedes quieren, también le pueden quitar los botones que aparecen ahí con más y menos. ¿Ya? Encabezada fila, encabezada columna, ya le voy a decir que no tiene encabezada columna, no, sí, encabezada fila. Ya. Miren, este encabezado fila es lo que hace que esto aparezca más negrito. ¿Ya? Es para destacarlo simplemente, entonces se lo voy a quitar para que se vea como si fuera una tabla común y corriente. Ahora, ¿cuánto ha gastado? Porque yo lo voy a hacer en función de lo que ha gastado el cliente, porque puede ser que para mí lo importante es cuánta plata ha gastado esa persona, más que cuántos libros ha comprado. Porque puede ser un buen cliente que compra libros baratos, ¿no es cierto? Entonces voy a ir a mi tabla de ventas y voy a seleccionar el precio de venta para dejarlo acá. Ahí tengo entonces las ventas. Pero yo quiero la mayor de todas estas, ¿cierto? Así que a esta tabla dinámica le voy a aplicar acá un filtro para que me elija, perdón, ahora sí, un filtro por valor para que me elija las 10 mejores. Pero no va a ser las 10 mejores, va a ser la mejor. Por eso le voy a poner ahí un 1. Y ahí tengo entonces que María Pérez es el cliente que más ha gastado en libros. Ha gastado 223.601 pesos. Entonces, para llevarme esa cifra, no es la cifra. Podríamos poner también la cifra, ¿no es cierto? Ya, vamos a ponerle en esta oportunidad la cifra y el nombre. Entonces, voy a sacar el nombre de la tabla dinámica y lo voy a dejar en una celda adyacente. Acuérdense, igual, tomo el nombre y lo concateno con un espacio en blanco, que son las comillas con un espacio en blanco entre medio, y lo concateno con el apellido de esta persona. Así puedo obtener el nombre. Y en la celda que está al ladito, voy a extraer también cuánto ha gastado, que es la cifra que tenemos ahí. Presiono la tecla Enter y ahí me aparece cuánto he gastado. Voy a aprovechar de darle inmediatamente formato monetario a esto, y ahí está la cifra monetaria. Entonces ahora me devuelvo mi dashboard y voy a duplicar este cuadro de texto para que abajo me aparezca la cifra de cuánto ha gastado esta persona. ¿Ya? Voy a dejar un poco centradito ahí y ahora voy a hacer las modificaciones. Arriba voy a obtener, o me voy a traer de mi hoja de cálculos, lo que está en la celda, en mi caso, D19, para que aparezca ahí el nombre de mi mejor cliente. Y abajo voy a ir a mi hoja de cálculos para obtener desde ahí la cifra que ha gastado ese cliente. Y ahí me aparece la cifra. Si ustedes quieren, pueden dejarlo más bonito, poniéndole otros colores ahí, ¿no es cierto? Ustedes lo van mejorando eso, ¿cierto? Ya. Pero en este momento, si yo hago filtro por fechas o si hago filtro por género, siempre me va a aparecer la misma persona, el mismo cliente. ¿Por qué? Porque este y este no están conectados a esa tabla dinámica que acabo de crear. A ver, pregunta. ¿Quieren que ambos estén conectados a la tabla dinámica? ¿O solamente este o solamente este? ¿Todo? Entonces, hago clic acá en mi segmentación de datos o bien en la escala de tiempo, la que ustedes quieran. Se van a opciones y seleccionan conexiones de informe
y ahí aparece la tabla con la cual no está vinculada o a la cual no afecta. Solamente las que tienen tic son a las cuales afecta. Voy a aceptar. Hago lo mismo en mi escala de tiempo, opciones, conexiones de informe y también la vinculada. Entonces, de esta manera, si el dueño del local comercial de esta librería quiere saber, oye, dime por favor, ¿quién es el mejor cliente que tengo en todo este periodo? Bueno, es María Pérez, que ha gastado 223.601. Ah, pues ¿sabes qué? No. Quiero que tú me digas cuánto ha gastado el libro de ciencia ficción. Ya, ciencia ficción no ha gastado absolutamente nada. Me dice ahí un error, ¿cierto? Me dice que hay un error. Aunque me dice que el mejor cliente ha sido Fernando Cifuentes, es raro eso, ¿cierto? Y me dice que la cifra hay un error. ¿Por qué dice que hay un error? A ver, vamos a echar un vistazo. Vamos a la tabla dinámica y me dice que hay un error acá en la referencia. Dice importar datos dinámicos. ¿Qué puedo haber cambiado acá? No veo que haya cambiado nada. A ver, voy a poner nuevamente esta cifra acá. Ah, ese es lo que cambió. Miren, lo que pasa es que la fórmula hace referencia a la persona Cifuentes acá. Hace referencia a esa persona, por lo tanto, siempre va a buscar a esa persona. Ya. Ahí ya. Entonces voy a alterar esto. Ya esto es más complicado en todo caso, pero a ver, saco el nombre del cliente. Quiero sacar, ese es el dato que quiero sacar. Ya. A ver, voy a intentar con esto. Esta es la celda C19. Entonces, en vez de que diga de la tabla de clientes, te voy a buscar a la tabla de clientes. Oh, ya. Entiendo el problema que está acá, porque es constante. Siempre está buscando a Fernando Cifuentes. A ver, ¿cómo puedo solucionar este problema de la referencia? A ver, voy a intentar lo siguiente, veamos si me resulta correcto. A ver, voy a solucionar el problema porque aquí lamentablemente la fórmula hace referencia directa a una persona en específico y siempre va a tratar de buscar a esa persona. Primero que todo, si yo hago clic ahí me arroja la celda, perdón, la fórmula importar datos dinámicos. Voy a quitar esto. Y yo voy a escribir explícitamente la celda C19. ¿Ya? Y ahí me traen así. Entonces, ahora yo estoy haciendo referencia a la celda, no a una persona en específico, no a esta persona en específico. Entonces, ahora sí que se actualizó la cifra. Si yo veo el género de aventuras, por ejemplo, ahí se actualiza la cifra, Valentina Flores. Y de los 156.052 pesos que se ha gastado o se ha recaudado en ese periodo, en el género de aventura, bueno, Valentina Flores ha contribuido en esa ganancia en 49.066 pesos. Comedia, 50 y tanto, historia, y ahí aparece entonces la cifra. ¿Ya? Entonces, claro, aquí yo no puedo hacer esto. Profe, Dime. si en esa misma fórmula la cierra solo hasta la... ¿Juntar la dinámica? A ver, ¿qué hago? Bueno, esto me arroja esto, Sí. me dice que lo cierra ahí. Claro. No sé si es un parámetro obligatorio o no. Déjame ver. No, es un parámetro obligatorio. Tengo que especificar. A mí me resultó todo caso. Pero A eso ver, puede- voy a hacerlo de nuevo, que quizás corté mal. A ver, voy a cortar donde dice el apellido de esta persona. Que sería acá. Sí, pero me da la sensación de que no me va a dar lo que yo quiero. A ver,
¿Qué podría hacer acá? Tú lo cortaste ahí, ¿cierto? Sí. Ahí lo cerré en paréntesis. Cierro paréntesis, y si yo presiono tecla Enter, no me dice referencia. Es como si esta función tuviera un parámetro que es. A ver, perdón, mira. Sí, ya lo que pasa es lo siguiente, es que aquí dice A18. Quizás tengo que. El primer parámetro es obligatorio porque está con paréntesis de corchetes. El segundo parámetro es obligatorio, que es la tabla dinámica. Y la tabla dinámica me dice A18, que sería A18 que está acá. A ver, voy a probar, voy a poner un poquito, a ver si por ahí puedo encontrar la solución. Voy a poner esto. ¿Veamos? Eso de acá. De que ahí si te das cuenta, ahí me tira el nombre Vania Pérez y siempre va a ser Vania Pérez. Entonces, claro, mejor es escribir la celda de manera explícita de donde yo quiero sacar el dato. Ok, mira, son dos cuadros de texto distintos. O sea, yo tenía ese, lo copié y lo pegué acá. ¿Ya? Entonces, para cada uno de ellos le hago una fórmula distinta para que vaya a recoger el valor respectivo al lugar que yo tengo ese valor. ¿Ya? Acá. Ya, a ver, perdón. El filtro que yo apliqué acá no es estos filtros, sino que es un filtro por buscar el mejor. En este caso son los 10 mejores que yo entrego. Pero ese valor por defecto, yo digo, no quiero los 10 mejores, quiero el mejor. ¿Ya? Uno. Tomando en consideración esta columna, el mejor, tomando en consideración esta columna, porque puede tener más columnas con más cálculos, ¿cierto? Ok. Lo que pasa es que en las tablas dinámicas, cuando los encabezados aquí están compuestos por varios campos, como aparece ahí, tengo el nombre y el apellido, me lo entrega de forma esquematizada, es decir, el nombre en este caso y dentro de él el apellido. Entonces tú puedes cambiar el diseño del informe por un diseño tabular que se llama. Te vas al menú diseño dentro de herramientas de tabla dinámica y acá en el diseño que seleccionas tabular en formato tabular. Te lo pones así como si fuera una tabla. Ya, ahí estamos avanzando. A ver. ¿A usted en todos los mejores clientes le sale con un precio o no? Sí, el precio que está ahí. Por ejemplo, en Aventura. Sí, mira. Aventura me sale otro precio. A ver, esta vez es más interesante. Sí, me está saliendo ahí. Me está saliendo otro precio. ¿A ti no te sale ese otro precio? No. Es porque entonces esta segmentación de datos no está sincronizada con esa tabla dinámica. Te vas a opciones, conexiones de informes y tiene que estar sincronizada con las tablas dinámicas con las cuales tú quieres que estén conectadas. No, de hecho, las tengo conectadas. ¿No las tienes conectadas? Entonces, Sí, ¿por qué? las tengo. ¿Ahí sí? No, de hecho, las tengo conectadas y no dice referencia, no en todas, sino en algunas, ¿no? A ver, pero ¿cómo es eso, perdón? No te entendí. En conexión a tabla dinámica va a ser todas, ¿cierto? Sí. Y acá en escala de tiempo, ¿las sincronizaste con todas también? Sí. Ya. ¿Y cuál es el problema? Que por ejemplo, en ciencia me aparece referido, pero en aventura no. Ya, ¿en la aventura no te aparece Valentina Flores? ¿En la aventura? Sí. ¿Tu
y en la cifra no te aparece. Ah, ya. Es que si no te aparece la cifra, es porque en la hoja de cálculo tú no la pudiste rescatar correctamente y te aparece seguramente el resto. ¿Ya? ¿Qué he hecho? Eso es un nombre de la aventura. Ya. Primero que todo, mira, para extraer los valores hay dos formas de hacerlo. Uno, señalando directamente de qué celda dentro de la tabla dinámica quiero sacar el valor. Y la otra es a través de una función que se llama importar datos dinámicos. Pero ¿por qué existe este importar datos dinámicos? Porque como la tabla es dinámica y va cambiando de forma de acuerdo a los filtros que voy haciendo, si yo hago referencia a una celda, puede ser que después al hacer filtro cambie la forma de la tabla dinámica y ya no sea esa celda donde está el valor que yo quería, está en otra celda. Entonces la función importar datos dinámicos lo que procura es que independientemente del diseño que tenga esta tabla dinámica, de la cantidad de ítems que tenga para abajo, te pueda obtener el valor que tú estás pidiendo. ¿Ya? Ahora bien, debido a que esta tabla dinámica solamente estamos dejando un registro de todos los cálculos que hace, porque estamos buscando el mejor, nosotros nos podemos dar el lujo de utilizar funciones o fórmulas que señalen directamente a las celdas dentro de la tabla dinámica de donde yo quiero rescatar ese valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo simplemente puse las celdas. Y en el caso de la cifra, yo también puse la celda. ¿Ya? También puse la celda. Y así entonces obtengo de que con los filtros que yo haga, esos valores se van a ir actualizando. Y por ejemplo, en la copia de Valentina Flores, ¿lo trajo como tabla dinámica o lo puso...? No, lo puse, mira, lo que pasa es que hice una operación en conjunto. Puse igual B19, Claro. ampersand, comilla, espacio, comilla, ampersand, B19. Ah, ya. Y con eso armé inmediatamente el nombre completo Valentina Flores, porque estaban por separado. Entonces ahí lo que hice fue concatenar dos cadenas de caracteres. Ya, a ver, hagamos un gráfico para que esto se vea bonito, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de gráfico le gustaría ver? ¿La cantidad de ventas? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de gráfico? ¿Ventas por vendedor? ¿Sí? ¿Ventas por vendedor? Ya, ok. ¿Y un gráfico de columnas, paradas o de barras? ¿O de líneas? ¿O de torres? ¿Qué tipo de gráfico le gustaría? Ya, hagamos uno sencillo. Uno de columnas, ¿ya? Simplemente columnas. Ya, entonces voy a tener que construir otra tabla dinámica para obtener esa información. Tomo los datos de mi modelo de datos y esta tabla dinámica la dejo en mi hoja de cálculos. Recuerden, siempre déjenlo más o menos distante de la otra hoja de cálculos. Voy a aceptar, listo. A ver, perdón, yo quiero hacer una que diga la cantidad de ventas por vendedor, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a querer es ver los nombres de los vendedores. Voy a ir a vendedores y voy a tomar el nombre y el apellido del vendedor. Y voy a contar cuántas transacciones hizo cada uno de ellos. Entonces, eso yo lo obtengo de mi tabla de ventas. Y como lo que único que tengo que hacer es contar cuántas veces aparece ese vendedor, me sirve cualquier columna en el fondo para obtener esa operación. Voy a tomar el ID de vendedor. Entonces ahí me aparece cuántas veces ha vendido cada vendedor, ¿cierto? Quizás no es necesario quitar los subtotales ni dejarlo tabular. Si ustedes quieren hacerlo, podemos hacerlo. Es decir, quito los subtotales, quito el total general y le hago un diseño tabular para que se vea así. ¿Ya? Pero la verdad es que esta tabla dinámica, el único propósito que tengo con ella es construir el gráfico. Por lo tanto, da lo mismo como esté organizada. Yo lo que quiero sacar de ella es el gráfico. Así que me voy a ir al menú principal a la alternativa Analizar
y voy a insertar acá lo que se llama un gráfico dinámico. Voy a hacer clic nomás y automáticamente me aparece esta ventana donde yo puedo escoger qué tipo de gráfico es el que representa mejor estos valores. Voy a escoger ese mismo, ¿ya? Ese mismo. O podría ser de barra, que es lo mismo pero por el lado. Ya, voy a dejar ese, ¿ya? Porque al parecer se ven mejor los nombres hacia el lado que con las barras para arriba. Voy a dar a aceptar y ahí tengo mi gráfico. Profesor, disculpe, Dime. ¿puede repetir todo eso, no, por favor? Ok, ningún problema. A ver, primero que todo, ¿pudiste construir la tabla dinámica? Me quedé en recuento de ID de vendedor. Ah, ya. Listo. Te generó ahí un recuento de ID de vendedor. Pero mira, tú lo puedes dejar hasta ahí si quieres. No, que no tengo recuento de vendedor, no sé de dónde sacó ese recuento. Ah, ya. Te vas a la hoja de ventas, a la tabla de ventas realmente, Ya. y por ejemplo, tómate el ID del vendedor y déjalo caer aquí donde dice valores, para que te hagan un cálculo con ella. Ya. Como la columna ID vendedor tan solo tiene texto, el único cálculo que puede hacer es contar. ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, ya, ahí estamos. Okay. Ahora, yo lo que hice, pero esto va a ser una sutileza para que aquí se vea bien, pero recuerda que esta es mi área de trabajo, por lo tanto puede estar todo desordenado si yo quisiera, porque lo que tiene que estar presentable es el dato. Bien, entonces mira, yo lo que hice como para cambiar un poco el diseño, me fui al menú diseño, le quité los subtotales, le quité el total y cambié el diseño del informe de tabla dinámica por un diseño tabular, para que me quedara de esta forma. Pero realmente eso no tiene gran impacto en el gráfico que yo voy a hacer. No tiene impacto realmente en el gráfico que voy a hacer. Ya, voy a hacer el gráfico. Estoy dentro de mi tabla, en cualquier celda dentro de mi tabla, me voy a analizar y creo un gráfico dinámico. Ya voy a dejar ese mejor, ¿ya? Voy a dar a aceptar y ahí tengo el gráfico. Pero este gráfico hay que enchularlo un poquitito, ¿no es cierto? Hay que darle una manito de gato. A ver, veamos qué podemos hacer para que quede más bonito. Me voy a ir a diseño y voy a tomar algunos de estos diseños predeterminados. Por ejemplo, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve mejor ahí? ¿Dejémoslo ahí? Ya, dejémoslo ahí. Ya. ¿Qué más puedo hacer por esto? Le voy a quitar esta leyenda. No, no es una leyenda. ¿Cómo se llama esto? Se llama... Leyenda, sí, leyenda. ¿Por qué no se la voy a quitar? Porque aquí estoy graficando tan solo una serie de datos que no tengo por qué identificar. Si tuviera más serie de datos, es decir, más columnas por vendedor, ahí sí que valdría la pena, ¿cierto? Así que la selección de presiono la tecla suprimir nomás para eliminarlo y ahí aprovecho mucho más el área gráfica que tengo. Voy a quitar estos botoncitos que tengo acá, ¿ya? Estos botoncitos. A ver, en la alternativa, formato, analizar, ahí dice botones de campo, se los voy a quitar. Y se fue los botones de campo. ¿Estaría bien ahí o no? Le agregamos las cifras que representan cada una de estas barras. Para agregar la cifra, aquí aparece un signo más. A ver, voy a cerrar esto un poquito. Ahí aparece un signo más que me permite rápidamente agregar etiquetas de datos. Y ahí están las cifras que representan cada una de estas barras. Pero nuevamente, este gráfico no debe estar acá, debe estar en el dashboard. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar y lo vamos a ir a pegar aquí al dashboard. Pegar. Y ahí lo voy a dejar, por ejemplo, por ahí. Este gráfico no va a cambiar cuando yo seleccione un género o una escala de tiempo, un área de tiempo. ¿Por qué? Porque este gráfico yo lo construí de una tabla dinámica que acabo de crear que está desincronizada de la escala de tiempo y de la sincronización de datos. Así que si yo quiero que cuando seleccione un periodo de tiempo eso también cambie, voy a tener que sincronizarlo, ¿cierto? A ver, lo voy a sincronizar. Hago clic acá, opciones, configuración de informe o proyección de informe y lo sincronizo. Y ahí miren, va a cambiar. Ahí cambió, ¿se dan cuenta? Y lo mismo voy a hacer por este lado. Lo voy a sincronizar. Entonces, miren, voy a hacer el siguiente análisis. Quiero ver la cantidad de transacciones que han hecho los vendedores en el periodo diciembre 2021, enero 2022
en todos los géneros literarios. Entonces ahí puedo ver de que Mónica Hernández, que es justamente la persona que tengo allá, es la mejor vendedora en ese periodo de tiempo, independientemente del género literario de los libros que vendió. Si yo quisiera ahora decir, ya, ok, pero los de ciencia ficción, porque me di cuenta que los de ciencia ficción eran los que más se vendían. Veamos. Ahí está el gráfico entonces que me dice cómo ha sido las ventas por vendedores el libro de ciencia de ficción en el periodo diciembre-enero 2021-2022. Bueno, y como pueden ver, podemos seguir trabajando con esto, ¿no es cierto?, hasta enriquecerlo. Es cosa de que empecemos a probar de a poquitito qué información es la que quiero obtener. A ver, ¿qué hora es? Ya, para finalizar, agreguemos el bestseller, el libro más vendido. ¿Ya? Voy a poner esto por acá ahora, o mejor dicho, lo voy a poner por acá, miren, pero lo voy a poner para el lado, le voy a decir que tenga 1, 2, 3, no, columnas, por eso. Voy a dejar con menos columnas. Ahí. Ya para que tenga la misma altura que tiene la escala de tiempo. Entonces ahí yo selecciono más rápidamente. ¿Ya? Porque quizás los géneros literarios no van a cambiar en el tiempo, van a ser siempre los mismos, por lo tanto quizás lo puedo diseñar de esa forma. De aventura en ese periodo no hay, de ciencia ficción sí hay. Ya. Para el bestseller yo voy a ocupar esta misma etiqueta. Esa, con el cuadro de texto, a ver si lo puedo seleccionar bien. Ahí, control, ahí, mantengo presionado el control y lo tiro para acá. Entonces vamos a poner acá el bestseller. Bestseller. O sea, el bestseller en el sentido de cuál es el libro que más hemos vendido, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer ¿qué cosa? Una tabla dinámica para que me diga cuántas veces ha vendido cada libro y dejar al mejor de todos, ¿cierto? ¿Sí? A ver, veamos. Voy a la tabla, bueno, da lo mismo, puede ser de cuál tabla sea, pero voy a ir siempre a la tabla de ventas. Desde ahí inserto una tabla dinámica, tomando los datos de mi modelo de datos y dejando el resultado en mi hoja de cálculos. Lo voy a dejar por acá. Doy a aceptar. Entonces, en esta oportunidad me voy a ir a la hoja de libros para de ahí sacar el título y así me quede como encabezados de fila para abajo. Y de mi tabla de ventas yo puedo saber cuántas veces vendí ese libro. Voy a tomar el del libro, por ejemplo, que voy a calcular acá. Entonces, aquí lamentablemente, dado los datos que tenemos, todos los libros se vendieron una vez solamente. Aquí se me fue a mí el detalle de haber repetido algunos libros, ¿ya? Para que esto fuera distinto, pero aquí todos se vendieron la misma cantidad de veces. Pero igual vamos a hacer ese filtro de buscar el mejor de todos. Voy a poner acá. Entonces voy a quitar o voy a sacar de la tabla dinámica, voy a sacar ese título, ¿ya? Ese título. Y ahí lo tengo y ahora yo podría referirme a él desde mi tarjeta o tarjetón que le llaman también, de acá. El mejor de todos, los mejores 10, los 10 mejores. Pero ahí le bajé a uno solamente. Entonces dijimos que íbamos a poner igual acá, igual, y voy a ir a buscar el libro acá. Y ahí tengo entonces el nombre del mejor libro. Ya. Acuérdense que acabamos de crear otra tabla dinámica. Por lo tanto, esta escala de tiempo y esta segmentación de datos no están sincronizadas con esa nueva tabla dinámica. Así que si ustedes quieren sincronizarla, les salen opciones, la sincronizo, opciones y la sincronizo.
Entonces, el mejor libro de ciencia ficción es ese que está ahí en el periodo diciembre 2021, enero 2022. Supongamos que yo quiero saber no de ciencia ficción de historia, ya, ahora me dice que el mejor libro de historia es ese que está ahí, en ese mismo periodo. ¿Ya? Y si fuera novela, veamos que lo que tenemos en novela, ese es el libro de novela en ese periodo. Pero no sé si ustedes alcanzan a apreciar no lo chistoso, pero lo increíble de esto. Que este dato se encuentra en otra planilla. Y yo las operaciones de cálculo las estoy sacando desde otra planilla. Pero gracias a que las relacionamos, Excel sabe cómo moverse de una planilla a otra para provocar estos filtros. ¿Ya? De acuerdo a las concordancias que se van dando. Miren. Agreguemos finalmente, yo voy a agregar algo para que quede bonito. En internet busqué una foto de una librería. La voy a insertar. La tengo por acá. Ustedes pueden buscar en internet una foto de alguna librería y la voy a poner por acá. ¿Ya? Para que sea más corporativo esto, ¿ya? Y voy a agregar otra segmentación de datos para hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Por las editoriales, por los autores. ¿Cuáles son los autores más vendidos, por ejemplo? ¿No es cierto? A ver, voy a agregar esas segmentaciones de datos. A ver, ¿cómo lo hago? Ya, me voy a cualquier tabla, a la tabla de venta, me voy a cualquier tabla dinámica, a cualquiera de las que haya construido, y de ahí voy a sacar entonces una segmentación de datos. Voy a sacar dos de realmente. A ver, voy a ver todas las tablas. Yo quiero saber las editoriales y por otra parte quiero saber los autores que arriba. Voy a dejar solamente el apellido para hacerla más corta, ¿ya? El apellido del autor, ¿ok? Entonces con esto me va a crear dos tarjetas de filtros, que por supuesto le voy a dar el formato verde corporativo que estoy dándole a todo esto, y las voy a cortar y las voy a pegar en mi dashboard, por ejemplo en el espacio que tengo disponible. Lo voy a dejar ahí, por ejemplo. Voy a dejar que tengan exactamente el mismo tamaño aproximado. No, si tienen el mismo tamaño, lo que pasa es que estamos todavía que no. Pero estas segmentaciones de datos están vinculadas solamente con la tabla dinámica desde donde las saqué. Así que, si quiero que todo esté sincronizado, a cada una de ellas las voy a tener que sincronizar con las tablas dinámicas que me faltan. Y de esta manera, entonces, aquí puedo hacerme todas las preguntas que quiera. Por ejemplo, ¿cuántas veces se han vendido libros del autor Castro? Sin importar el género literario, en todo el periodo de tiempo que tengo de ventas. Entonces, ahí podemos ver. Aquí en el gráfico estamos viendo todas las veces que un vendedor ha vendido un libro del autor Castro. Ya puede decir que cada autor puede ser uno de los tantos autores de un libro. En todo el periodo y con respecto a lo que se ha recaudado por los libros de este autor, en este periodo ha sido 1.413.000, o sea, prácticamente ha estado presente en todo. ¿Ya? Veamos. Supongamos que sea del género ciencia ficción. No sé si Castro será un autor del género ciencia ficción. Sí lo es. Ahora, con respecto a ciencia ficción solamente, ese autor Castro se ha vendido 447.819 pesos y las ventas que han realizado los vendedores con respecto a ese autor del libro que ese autor ha escrito, ahí están. El mejor vendedor ha sido Lidia Vera, que ha vendido más libros de este autor. El mejor cliente, aquel que ha comprado más libros de este autor, es Fernando Cifuentes, y el libro que se ha vendido más veces de este autor es ese libro que tenemos acá, que no sé cómo se pronuncia.
Entonces está todo tan sincronizado que yo ahora es como la cabina de un avión, ¿no es cierto? En la cabina de un avión hay botones que el piloto simplemente va poniendo acá y hace que el avión despegue. Acá hay algo parecido. A través de estos botones que tengo acá, yo simplemente voy sincronizando todo y obtengo la información que yo quiero. Ahora, como les digo, esto hay que seguir dándole una vuelta porque hay gráficos espectaculares, hay gráficos de mapa, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, varias sucursales, y no todas son una librería, y yo tuviera como dato la sucursal en donde se produjo la venta, yo podría hacer un mapa de calor, por ejemplo, en donde me diga cuáles son las sucursales que han vendido más de tal libro. Un ejemplo, ¿ya? O se podría hacer gráficos que uno de repente se mete a YouTube y aparece un montón de personas que empiezan a inventar gráficos, por ejemplo, un gráfico con un velocímetro. Hay un gráfico que es un gráfico de personas, que aparece la figura de persona tantas veces como, no sé, por ejemplo, podríamos haber hecho un gráfico de personas con esto, no sé. Bueno, y ahí uno se empieza a engolosinar con darle un diseño espectacular a nuestro dashboard, ¿ya? Eso es, chiquillos. A ver, ya se nos acabó el tiempo, nos queda muy poquito. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio con otro tema, que es mucho más acotado, mucho más breve. Y el certamen que vamos a tener de esto, lo más probable es que sea ya de vuelta de las vacaciones del 21 de mayo. Porque la verdad es que yo quiero que ustedes practiquen tranquilamente y van a tener esa semana de vacaciones para una mañana o una tarde de esas vacaciones. Ustedes simplemente dedicarse a ver los videos que les voy a pasar, las cápsulas que estoy preparando, y empezar a repetir lo que hemos hecho acá, y con eso ustedes van a estar listos para dar una buena evaluación. ¿Ya? Bien, pues, ¿qué les pareció el dashboard? ¿Interesante? Sí, bueno. Útil, claro, o sea, para aquellas personas que trabajan en la parte de análisis de una empresa, esta cuestión. Bueno, a todo esto, estos dashboards se pueden hacer con la planilla única que teníamos también. Lo que pasa es que hicimos todo este proceso de normalización para darle un sentido más, una organización mejor a los datos y evitar con ello los posibles errores que podemos cometer al momento de digitar los valores. Entonces, claro, si después tú quieres hacer, por ejemplo, un editor de géneros, ahí uno se mete a lo que son las macros, miren, está solo para que vean. Voy a ir acá, archivo, opciones, opciones, a ver, ¿dónde está desarrollado? Ya, pero esto ya sería un tema que se llama macros, pero es para que se lo aprovechando los minutitos que nos quedan. Miren, con macros yo puedo crear acá con derecho a saltar un formulario, que es una ventana. Una ventana a la cual le puedo colocar botoncitos, le puedo colocar listas desplegables, le puedo colocar cuadros de texto. ¿Qué más le puedo colocar? Opciones radiales, le puedo colocar la opción de checkbox, le puedo colocar también, ¿ya? De tal forma de que después aparece así. Entonces, en vez de estar editando directamente, por ejemplo, en la hoja géneros, que es donde yo me puedo equivocar, ¿no es cierto? Porque tengo libre ahí para equivocarme, yo podría perfectamente ocultar todas estas hojas para que nadie se meta los datos. Y que todo lo que pueda hacer para agregar, modificar, eliminar datos salga a través de este tipo de pantalla. Porque como tengo un botón, yo al presionar el botón puedo hacer variaciones para ver si está todo correcto. Si está todo correcto, a través de las macros yo podría tomar esos datos y agregarlo a, como por ejemplo, a un nuevo género. Yo he visto sistemas de contabilidad que si ustedes lo vieran no se darían cuenta que está hecho con macros, porque lo único que aparece es una ventanita como esa, más grande por supuesto, con un menú, con varias cosas, y todo lo que es Excel no oculta, se puede ocultar. Yo puedo ocultar el menú, puedo ocultar la barra de fórmula, puedo ocultar las pestañas, miren, si todo esto se puede ocultar, puede salir. Miren, vamos a ir a vista. Quiero ocultar la barra de fórmula, la oculto. Quiero ocultar los cabezados, lo oculto.
quiero ocultar las pestañas, bueno, ahí yo tengo que ir aquí a archivo, opciones, ¿dónde es? Avanzadas. Opción de edición. ¿Ah? Estoy buscando dónde se oculta mostrar los nombres del como tengo para ver. Mostrar información de funciones, mostrar la barra de desplazamiento horizontal, las pestañas de la hoja. Buenas noches. Incluso puedo ocupar este menú. Entonces, en el fondo me va a quedar una página con esto. Y yo voy a poder hacer uso de lo que veo ahí nomás. Entonces, le doy un cierto control a la operación de esta página. Y todo eso se puede automatizar. Ya, dejémoslo hasta ahí. Profesor, Dígame. Voy a poner ya. Deja de volver la pestaña.